El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro de la terapia física que se titula electroterapia. Cuando hablamos de electroterapia nos referimos a la utilización de la corriente eléctrica con fines terapéuticos. Estos fines terapéuticos pueden ser variados y depende de la técnica que se utilice será el efecto obtenido. Estos efectos son variados y pueden ser que apoyen en un proceso antiinflamatorio o analgésico y que también apoyen en el fortalecimiento muscular, en el control de dolor, para mejorar la sanación de heridas y en algunos casos se obtiene un efecto térmico cuando se llega a utilizar la corriente de alta frecuencia, misma que vamos a tratar en unos temas posteriores. Pero la electroterapia no es para todas las personas, ya que posee ciertas restricciones que impiden que se empleen en ciertos pacientes, como lo pueden ser mujeres embarazadas, personas que padezcan de trastornos psiquiátricos o electrofobia, además de aquellas personas que tengan marcapasos, ya que puede ser un impedimento muy importante para no aplicar este tipo de terapias. Para empezar a hablar de electroterapia, es importante que se tenga entendido ciertas definiciones y así darnos una idea más clara de cuál es la forma en la que la terapia actúa sobre nuestro cuerpo. Para ello vamos a empezar a hablar sobre el potencial de acción. El potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a través de nuestros tejidos, como puede ser la piel, el músculo y entre otros más. Para que quedemos entendido, el potencial será esa corriente que recorre nuestro cuerpo y actúe de manera física y biológica sobre él. Eh, este tipo de potencial regularmente en la terapia física actúa sobre una zona determinada. Pasando al siguiente subtema, la polaridad. La polaridad representa la diferencia de cargas que se están aplicando sobre el tejido. Existen dos tipos de cargas, como está la carga positiva y del otro lado la carga negativa, pero es el caso de esta carga, la carga negativa, que tiene una fuerza mayor a la positiva, de modo que la corriente estará viajando del polo negativo hacia el polo positivo. Así que cuando nosotros como terapeutas estamos aplicando esta técnica, utilizando electricidad, el primer polo que se conecta es siempre el negativo. La carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de electrones disponible en un determinado momento en un conjunto delimitado de materia. Esta carga será mediada y aplicada según corresponda a la técnica a utilizar. Es algo muy importante. La diferencia de potencia es la fuerza impulsora que induce a los electrones a desplazarse de una zona con exceso a otra con déficit. Y al igual que lo mencionado en la anterior diapositiva, esto será mediado por el terapeuta según se necesite. Y bueno, nosotros al escuchar intensidad nos estamos refiriendo a la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. Al día de hoy, con los avances tecnológicos, se nos ha facilitado un poco la labor de programar todos los aparatos que utilizan electricidad para tener un fin terapéutico. Así que en el trabajo como terapeuta deberemos conocer en qué casos aplican ciertos métodos y cuáles son las especificaciones de estos métodos para tratar la patología, porque en realidad la mayor parte de la dosificación corre a cargo de estos aparatos. Pasaremos a otro tema igual de importante como todos los demás, que es la resistencia, algo que es un punto clave al momento de aplicar electricidad al cuerpo humano. La resistencia es algo muy importante de lo que se debe de hablar, ya que será un impedimento, como lo decía, a la hora de aplicar energía eléctrica, porque los tejidos opondrán una fuerza diferente que hará que la electricidad no corra tan fácilmente a través de ellos. La ley de Ohm establece una serie de resistencias según el tejido. Y bien, como lo vemos en esta diapositiva, tenemos que el hueso tiene una oposición o resistencia de 400.000 ohm, el cartílago, tendón y piel seca 5.000, músculo y fascia
1500, mientras que los vasos sanguíneos, el sistema nervioso central y la piel húmeda tan solo tienen 1000 ohm de resistencia. El calor y la temperatura son dos cosas distintas. Es algo muy importante aprender a diferenciarlo. Eh, Estas cosas podemos encontrarlas al aplicar electroterapia, porque si hablamos de calor nos estamos refiriendo a la cantidad de energía térmica generada por un agente externo al cuerpo. Pero si mencionamos temperatura, nos estaremos refiriendo a la concentración de grados en un volumen dado. Pero para que todo esto nos quede más claro, diremos que el calor es la sensación que tenemos y la temperatura es aquello que lo provoca. Todo esto es efecto de la utilización de un método eléctrico, pero tenemos que tener cuidado al momento de que nos enteremos de que existe la presencia de ambas, ya que una mala aplicación de este método podría terminar en una quemadura y es algo que realmente no buscamos. En electroterapia aplicamos diferentes técnicas, diversas energías en superficies corporales más o menos grandes, con electrodos de mayor o menor tamaño y con sesiones de menor a mayor duración. Y algo importante de recordar es que la dosis es la cantidad de energía obtenida que radicará en cuanto a lo que el fisio aplique. Una vez que entendemos que esto, podemos pasar a ver un tema que es un poco de manera más general, que son las ondas. Estas ondas serán modificadas a modo de que la patología pueda ser tratada. Entonces, empezando principalmente por el ciclo por definición es la cadencia completa de una onda con o sin pausas, desde el momento en el que inicia, hasta que termina. Un periodo eh, es algo parecido al ciclo, debido a que es el tiempo que dura una cadencia o ciclo completo, mientras que la frecuencia es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo. Esto es muy importante recordar que es dentro de un solo segundo. Y la longitud de onda es el espacio que existe entre cada ciclo. El comprender esto es importante para empezar con las técnicas que se utilizan en la electroterapia, ya que estas corrientes se interpretan en ondas y el cuerpo las interpreta con estimulaciones musculares, que la mayoría de veces son visibles. Pero antes de pasar a este punto debemos estar enterados de que existen la clasificación de las corrientes y que éstas se clasifican de varias formas. Uno de ellos, de acuerdo a su modo de aplicación, son todas las corrientes que se aplican en general de acuerdo a tres métodos regulables en los equipos como los pulsos aislados, en ráfagas o trenes y en frecuencia fija. Otros se clasifican según los efectos generados, ya que al aplicar la electroterapia podemos encontrar efectos de cambios bioquímicos mismos que los vamos a encontrar en la corriente galvánica. Y en el estímulo sensitivo, en la fibra nerviosa, encontramos las corrientes de baja frecuencia. Además que en el estímulo motor, en la fibra nerviosa muscular se encuentran las de frecuencia modulada en baja. Todo ese tipo de frecuencia los vamos a ver más adelante, pero es importante que desde ahora entendamos a qué se refieren, en qué circunstancias se aplican, o más bien cuáles son los efectos que tienen este tipo de frecuencias. Según las frecuencias que se utilicen, que es otro tipo de clasificación, serán los resultados obtenidos, ya que estos van desde la frecuencia que baja, que oscila entre los 0 a 1000 Hz, y de media frecuencia, que van de los 2000 a los 10.000 Hz, y de alta frecuencia, que es en dos bandas. También debemos clasificar estas corrientes de acuerdo a sus formas, iniciando con la corriente galvánica, ya que esta tiene polaridad. Es única en su grupo y se destina a provocar cambios electroquímicos en el organismo, como lo veíamos algunas diapositivas atrás.
Las interrumpidas galvánicas son todas aquellas que están conformadas por pulsos positivos o negativos, pero todos en el mismo sentido. Luego, poseen polaridad. Los pulsos pueden ser de diferentes formas y frecuencias, así como agrupados en trenes, pulsos aislados, modulados o frecuencia fija. Son las más características dentro de la baja frecuencia. Las corrientes alternas reciben este nombre porque su característica fundamental se manifiesta en el constante cambio de polaridad. En consecuencia, no poseen polaridad. La forma más característica es la sinusoidal, perfecta de mayor o menor frecuencia, empleada en media y alta frecuencia. En este grupo de interrumpidas y alternas, además de moduladas, entran un gran conjunto de corrientes que no son bien definidas y difíciles de clasificar. Son un poco complicadas de explicar, pero normalmente consisten en aplicar interrupciones en una alterna para formar pequeñas ráfagas o paquetes denominados pulsos o modulaciones. Es muy frecuente encontrar estos pequeños paquetes de alterna en magnetoterapia, media frecuencia, alta frecuencia, pulsos láser, mediana frecuencia y en algunos casos también se puede encontrar en algunos TENS. Ahora bien, ya tenemos conocimientos generales acerca de qué es la electroterapia, pero nos hace falta uno de los conocimientos más importantes al momento de diagnosticar y empezar a tratar una patología. Es algo muy importante que se llama juicio clínico, pero es algo que se obtiene a paso del tiempo, no hay otra forma como tal de obtenerlo. Pero con los conocimientos base que ya tenemos, podemos empezar a tratar una patología simple, como podría ser la atrofia muscular por desuso. Esta patología no es más que la disminución del músculo esquelético que se diagnostica con un examen físico y se trata utilizando el aparato EMS, donde usaremos la corriente de gimnasia pasiva que pertenece a la mediana frecuencia. Y bien, para comenzar el tratamiento se colocan los electrodos de origen a inserción del músculo a tratar, además de que principalmente utilizaremos un buen gel como medio conductor antes de aplicar estos electrodos. Nos vamos a asegurar de cubrir completamente los electrodos y una vez que estén colocados empezaremos a subir la corriente de forma gradual. Es importante que estén bien colocados para evitar cualquier tipo de anomalías en nuestro tratamiento, que muchas de esas anomalías es que no funcione, que produzcan un efecto negativo del cual estábamos buscando. Y ya que empezamos a subir esta corriente, primero vamos a preguntar si el paciente ya siente una ligera sensación eléctrica. Pero también nosotros nos podemos dar cuenta al usar este tipo de corrientes de mediana frecuencia que como respuesta vamos a obtener una contracción que es visible. El modo de aplicación de corriente de este tratamiento será en trenes, debido a que se busca una estimulación continua del músculo, hacer que trabaje para poder poco a poco obtener un tono muscular un poco más pronunciado y lograr la movilidad del músculo al que se le está aplicando las sesiones que durará este tratamiento son subjetivas. En realidad, cuando hablamos de las sesiones, no podemos dar aún una cantidad específica. Podemos dar un aproximado, pero todo depende del avance que vayamos viendo. Como les decía, estas sesiones son subjetivas y se prestan a aumentarse cuando no se está viendo resultados. Y bien, ese sería el tema de la electroterapia. Espero haya quedado entendido y muchas gracias.